Carta 22. Una vez más, mi querido Padre, te dirijo una carta desde esta santa ciudad. Esta mañana, cuando desperté al sonido de las trompetas plateadas de los sacerdotes, sonando melodiosamente desde la cima del monte Moría, experimenté de nuevo esa profunda devoción que los hijos de Abraham siempre deben sentir en la ciudad de Dios y en la presencia de su mismo templo. Fue una mañana alegre para mi querido Padre, porque Emilio, el noble gobernador romano, iba a presentarse voluntariamente en el templo para ser convertido en un prosélito de la santa fe de Israel. La mañana fue, además, adicionalmente encantadora para mí. Pensé que nunca había visto tan verdes los olivares en la colina más allá de los jardines del rey, ni la cosecha tan dorada, mientras ondulaban en la suave brisa de la naciente mañana. Las altas palmeras parecían doblar y ondear sus verdes abanicos con un movimiento alegre en todas partes. Los pájaros en los jardines del palacio cantaban más dulce y fuerte, y la misma Jerusalén se miraba más bella que nunca. Mientras contemplaba la escena y adoraba a Dios, y le agradecía por la conversión de Emilio, el rabí Amós vino, y me dijo que nos llevaría al templo. Pronto estábamos en camino, subiendo el sendero que lleva a Moría. Oh, cuán sublimemente se erguía el templo divino sobre nuestras cabezas, como si se perdiera en el azul lejano del cielo. Las grandes puertas que se abrían al norte y al sur, al oriente y al poniente, estaban atestadas de la multitud que pasaba por ellas, mientras que de las tribunas que estaban sobre cada puerta continuamente resonaban las claras trompetas de Dios en una incesante vibración. Mi tío me señaló las enormes puertas, todas recubiertas de hojas de oro labrado, y el piso de mármol verde sobre el cual pisábamos. Él hizo que me fijara en el costoso muro de piedras de colores, excelentemente labradas con el cincel griego, y especialmente el techo de plata calada, decorado con piedras preciosas, el ónice, berilo, zafiro, carbunclo y jaspe. Quedé deslumbrada por la magnificencia y asombrada por la vasta extensión del esplendoroso lugar que me rodeaba, mientras se veían decenas de miles de personas moviéndose hacia el altar del sacrificio. Desde ese magnífico patio, fui llevada a un pasillo de casi 100 codos de largo, su techo de oro sostenido por 1001 columnas de pórfido y mármol blanco, que se extendían de manera alternada. No se me permitió acercarme a la cámara sagrada, donde estaban los 4000 utensilios de oro de Ofir, usados en los sacrificios en los grandes días. Y siendo este un día solemne, vi a no menos de 600 sacerdotes que estaban de pie alrededor del altar, cada uno de ellos con un incenciario de oro en su mano. Más allá, se encuentra el arca sagrada del pacto, sobre la cual se elevan los querubines. Sus alas se encuentran, y entre ellas está el propiciatorio. Como este era el lugar santísimo, no se me permitió verlo, pero su posición me fue señalada dentro del velo, el cual se oculta de la vista de todos, excepto de la del sumo sacerdote una vez al año. El lugar del trono de Dios en la tierra. ¡Ay, ahora que ha quedado vacío desde que la gloria Shekinah se apartó del lugar santísimo! El aire del inmenso templo era deleitoso, con la fragancia del incienso ardiente. Mientras las víctimas sangraban y el humo ascendía, el pueblo se postraba sobre sus rostros y adoraba a Dios. Después de unos momentos de silencio, una sobresaliente nota de trompeta estremeció a cada alma de la innumerable multitud. Le siguió un tañido de música que estremeció el aire, de un coro de 2000 cantantes, hombres y mujeres, de los hijos e hijas de Leví, quienes servían en el templo. Entrando de la corte del sur, avanzaron en una larga procesión, cantando cánticos sagrados, y tocando con trompeta y arpa, salterio y flauta, címbalo y pandero, mientras sus voces que ascendían en coro, mezclada con los instrumentos, llenaban todo el templo. Nunca había oído antes tan sublime armonía, especialmente al llegar al coro elevado. 1000 levitas con voces varoniles se unieron a ellos, y toda la compañía cantó uno de los más sublimes de los salmos de David. Cuando el canto terminó, toda la multitud respondió, «Amén» y «Amén», como la profunda voz de un poderoso viento repentinamente sacudiendo los cimientos del templo. Finalmente miré un grupo de sacerdotes que seguían al sumo sacerdote, mientras él marchaba 3 veces alrededor del altar. En esa procesión descubrí una compañía de prosélitos, escoltados por 12 levitas ancianos, con barbas largas y nevadas, y ataviados con vestiduras del blanco más puro. Entre los prosélitos
distinguí la alta y noble imagen del romano Emilio. Estaba vestido con una vestidura negra de pies a cabeza. Pero al acercarse a la fuente bautismal, 2 sacerdotes jóvenes le quitaron este vestido exterior de sable y lo vistieron de blanco. Entonces, lo vi bautizado en la familia de Abraham, y un nuevo nombre le fue dado, el de Eleazar. Oí las trompetas de plata proclamar la conversión y la multitud gritaba su gozo. Del resto de la ceremonia no tengo ningún recuerdo, ya que, después del bautismo de Emilio, yo estaba demasiado alegre para ver o pensar en otra cosa. Mientras elevaba mi corazón en gratitud por la feliz conversión de Emilio, y mientras los judíos se amontonaban a su alrededor para extenderle la mano de compañerismo, regocijándose de que tan notoria persona abrazara nuestra fe, el tío Amós trajo a mi atención al exclamar con alegría: «He aquí a Jesús, el profeta». Inmediatamente nos encaminamos, aunque con dificultad, hacia el lugar donde lo habíamos descubierto. El rumor de que Cristo estaba en el templo se extendió rápidamente, y toda la multitud se dirigió hacia el mismo punto. Finalmente, logramos nuestra meta al acercarnos a unos pocos pies de él. Aquí un griego alto y muy bien vestido se dirigió al rabí Amós diciendo: «Señor, decidme quién es ese joven judío, cuyo semblante está marcado con firmeza y benevolencia, tan finamente combinadas en su expresión, cuyo aire posee tanta dignidad y sabiduría, cuyos nobles ojos parecen estar llenos de una santa tristeza, y cuya mirada está llena de inocencia y dulzura. Parece que ha nacido para amar a los hombres y para gobernarlos. Todos buscan acercarse a él. Le ruego, Señor, ¿quién es?» «Oh, ese forastero es Jesús de Nazaret, el profeta judío», respondió el tío Amós, complacido de decírselo a un forastero. «Entonces, soy bien recompensado en mi viaje al desviarme a Jerusalén», respondió el griego. «Incluso he oído hablar de su fama en Macedonia, y me regocijo al contemplarlo. ¿Creéis que era algún gran milagro?» Él no obra milagros para satisfacer la curiosidad, sino para dar testimonio de las verdades que enseña y que son dadas por Dios. «Escucha, él habla», exclamó mi tío. Toda voz fue silenciada a medida que la de Jesús se elevaba clara, dulce y estremecedora como un clarín celestial hablando. Y predicó, querido Padre, un sermón tan lleno de sabiduría, de amor al hombre, de amor a Dios, de conocimiento de nuestros corazones, de poder divino y tan persuasivo que miles de personas lloraron. Miles de personas quedaron inmóviles en el lugar, con asombro y deleite, y todos fueron conmovidos como si un ángel se hubiera dirigido a ellos. Y ellos decían: «Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre». Los sacerdotes, viendo que él había ganado el corazón de todo el pueblo, se enfurecieron mucho, y no siendo capaces de desahogar su odio y temor de ninguna otra manera, persuadieron a una persona malvada con el nombre de Gazel, un ladrón que, tomando del altar uno de los cuchillos de sacrificio manchado de sangre, se dirigió hacia él por detrás de la columna, y logrando una posición favorable para ejecutar la acción, levantó la mano para apuñalar al profeta por detrás. Cuando Jesús, volteando la cabeza, detuvo la mano del asesino en medio del aire con una mirada, incapaz de mover un músculo. Gazel permaneció de pie como una estatua de piedra, traicionado ante los ojos de todos en esta actitud homicida. «Vuelve a los que te persuadieron. Mi hora aún no ha llegado, y aún no pueden ellos tener ningún poder sobre mí». El asesino inclinó su cabeza con gran vergüenza y temor. El cuchillo cayó de su mano y tocó el suelo de mármol, y él se postró a los pies de Jesús implorando perdón. La gente habría despedazado instantáneamente a Gazel, pero Jesús dijo: «Dejadlo irse en paz. Llegará el día en que estará dispuesto a dar su vida para salvar la mía. Vosotros, los sacerdotes, ibais a matarme», prosiguió, fijando su clara mirada en el grupo que había enviado a Gazel. «¿Por qué buscáis mi vida? He venido a los míos y a mi templo, y no me recibís. El día vendrá cuando este templo sea derribado, y no quedará piedra sobre piedra. Y algunos de los que me oyen lo verán, y se enlutarán en aquel día. Oh Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? Serás desolada, y serás desechada entre las ciudades, porque no conociste el día de tu visitación. Huid a Jerusalén, la cual es de arriba, y que es sobre todo, cuyo fundamento es eterno y cuyo templo es el Señor Dios Todopoderoso, el cual es también su luz y su gloria.
Al escuchar estas palabras, surgió un grito de 10,000 voces. ¡Salve Jesús, el Rey de Israel y de Judá! ¡Hosana al Príncipe de David! No tendremos otro rey sino Jesús. Este grito fue elevado y repetido más allá de las 4 puertas del templo. Los sacerdotes alzaron su voz diciendo que el pueblo estaba en rebeldía. Pilato, que estaba saliendo del patio de los gentiles con su guardia, al oír eso, se volvió para preguntar qué significaba. Uno de los sacerdotes, deseoso de que Jesús fuera asesinado, respondió rápidamente que el pueblo ha proclamado a Jesús el Nazareno rey. Al oír esto, Pilato envió mensajeros al castillo de David, solicitando soldados, y él con su guardia se volvió hacia la puerta del templo, amenazando al pueblo con la espada en su mano. El tumulto era ahora temible, y el derramamiento de sangre habría sido grande. Pero Jesús apareció repentinamente ante él. Nadie vio cómo había llegado al lugar, y dijo: «Oh romano, no busco otro reino sino el que mi Padre me ha dado. Mi reino no es de este mundo». Pilato fue visto inclinando su orgullosa cabeza con profunda reverencia ante el profeta, y dijo gentilmente: «No deseo arrestarte. Tu palabra, oh profeta, me basta. De ti he oído mucho. ¿Vendrás conmigo a mi palacio y dejarás oírte y ver algún milagro? Me verás en tu palacio, pero no hoy, y verás un milagro, pero no ahora». Cuando Jesús hubo dicho esto, se retiró de la presencia de Pilato, y los que le habían buscado para convertirlo en rey no pudieron encontrarlo en ninguna parte. Este intento del pueblo de hacer del profeta su rey, y bajo su dirección derribar el poder romano, resultaron en que las autoridades romanas, instigadas por Anás y los sacerdotes, mirasen a Jesús con ojos de celos. Y esta mañana Pilato le dijo a una delegación de sacerdotes, quienes le esperaban para pedirle que arrestara y encarcelara al profeta, que la primera prueba que pudieran darle de su oposición al César, enviaría soldados para que lo detuvieran. Hoy Jesús estaba descansando en nuestra casa, cuando varios escribas y fariseos entraron. Vi por sus oscuras miradas que meditaban el mal, y envié secretamente a Elec con un mensaje a Emilio, ahora Eleazar, pidiéndole que estuviera cerca, para proteger a Jesús, pues Emilio está dedicado a él, así como nosotros lo estamos, y Jesús se complace en enseñarle las cosas del reino de Dios. Jesús, conociendo el corazón de estos hombres malos, les dijo, después de que ellos se habían sentado y permanecido unos minutos en silencio: «¿Por qué habéis venido?» «Maestro», dijo Sadoc, un levita de gran fama entre el pueblo, «hemos oído cuán osadamente hablas en todo momento, que ni siquiera Pilato, ni Herodes o el César te han hecho abstenerte de pronunciar lo que te propones. Es lícito para nosotros los judíos, la nación peculiar de Dios, rendir tributo al César, el cual es un idólatra. Es lícito que obedezcamos las leyes de Pilato, en vez de las de Moisés. Os preguntamos esto como judíos a un judío. Dinos honestamente». Jesús los miró fijamente como si leyera sus malvados designios y dijo: «Mostradme la moneda del tributo». Sadoc le entregó 1 centavo, la moneda romana enviada a Judea por César, como nuestra moneda, la cual regresamos a Roma de nuevo en tributo. Cuando Jesús tomó el dinero, miró la cabeza de Augusto, grabada a un lado, y luego se volvió hacia ellos y dijo: «¿De quién es esta imagen y la inscripción?» «Del César», respondió ansiosamente todo el grupo. «Entonces, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios», fue su tranquila y maravillosa respuesta. Respiré de nuevo, pues temía que respondiera abiertamente que no se debía pagar tributo, lo que ellos esperaban que hiciera, pues inmediatamente lo acusarían ante Pilato por enseñar que no debíamos pagar tributo a Roma, y de esa manera comenzarían la revuelta. Pero la divina sabiduría de su respuesta alivió todas nuestras mentes. Mientras los escribas y levitas, sus enemigos, lo miraron con asombro, intercambiaron miradas de una consciente derrota y se marcharon de la casa. Sigo siendo tu afectuosa hija, Adina.